llevar bien los primeros pasos y demás. Y en el último, que es el que está como protagonista el niño, era oposición, transgresión, y se daba el sostén de palabra que resonaba en la mente de los niños, aún sin la presencia del adulto en ese momento diciéndole la consigna, ¿no? Así que bueno, esas son las 4 etapas de funciones de crianza. Y el último tema era el juego, que habíamos visto lo que eran los juegos de sostén, cómo se daban los sostenes del niño sostenido por el adulto, cómo se daban en la plaza, con juegos, en el suelo y demás. Vimos los juegos de ocultamiento, básicamente, para qué servían y demás, y bueno, una serie de jueguitos. Y vimos los juegos de persecución, donde se acuerdan que lo importante era que había roles, como un perseguidor, o más avanzado había varios perseguidores, o un equipo de perseguidores, un perseguido, y un refugio, que ese refugio inicialmente se daba en la contención del cuerpo del adulto y luego se trasladaba a algún lugar físico que se planteaba, como una pared, como una casa, como un espacio donde se estaba a salvo, donde era el refugio. Y lo importante de los juegos de persecución, también recuerden, era que el perseguidor tenía que ser reconocido como bueno. Si bien se lo podía simbolizar como un monstruo, un lobo, lo que sea, sabía el niño que era modo de juego y que no había riesgo ni peligro, sino que comprendía que era un juego. Si el perseguidor aterroriza realmente al niño, ya deja de ser un juego y deja de tener el objetivo que se busca, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que vamos a evaluar el jueves próximo. Como les decía, 15 minutos antes de la clase, Vanessa les va a enviar por WhatsApp el grupo parcial. El jueves a las 20 horas nos conectamos, aclaramos si hay dudas, demás, y lo pueden empezar a trabajar acá conmigo en clase por si surgen inconvenientes. Bueno, acá empezamos la clase pasada, estuvimos trabajando sobre esto, sobre los objetivos de la intervención psicomotriz, ¿bien? Si recuerdan que trabajamos mucho sobre el tema de restablecer y también desarrollar bien mediante el abordaje corporal las capacidades del individuo. Hablamos con muchas funciones que se trataba más de restablecer, pero en otros casos de desarrollar. Que al inicio se centró más que nada en los aspectos motores. Recuerden que a partir de los años 70 veníamos hablando, se aborda a la persona en la globalidad, ¿no? Donde empieza de a poquitito a darle a lo afectivo, a lo emocional, a lo cognitivo un rol importante y a englobarlo como una totalidad para un buen desarrollo psicomotriz de un individuo. Y bueno, se empieza a mejorar la calidad de evolución de las personas, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿llegamos a este cuadrito o quedamos en la placa anterior? No recuerdo, creo que llegamos, ¿no? Aunque sea empezar a verlo. ¿Cómo? Sí, sí, lo empezamos a ver. ¿Empezamos a ver? Bueno, genial. Esperen que lo voy a poner en grande. Bueno. Donde más hablamos con este cuadro. ¿Cómo? Fue donde más hablamos con este cuadro. Correcto. ¿Y se acuerdan si lo terminamos? No, ¿no? No, llegamos solamente hasta cognitiva, área cognitiva. Ok. ¿Y la desarrollamos la cognitiva? Un segundito. Disculpen, ¿eh? ¿Hola? ¿Sí? Escuchame, Néstor, estoy dando clases en la Tecnicatura por Zoom. ¿Es urgente? Dale, a las 10 termino. Abrazo. Chao, papá. Bueno, sí, les decía... la habíamos terminado, profe. La habíamos terminado. ¿La cognitiva la terminamos también? Sí, porque me acuerdo lo del dibujo que había dicho Carlos, ¿te acordás? Es verdad, la capacidad de representación, totalmente. Sí, aparte habíamos hablado del juego simbólico. Bien, buenísimo. Bueno, genial. Nos quedaba entonces seguramente por trabajar la última, la parte del área más que nada, la socioafectiva y comunicativa, como tercer gran área de trabajo en la intervención psicomotriz. Esa sí creo que
no lo habíamos llegado a desarrollar. Bueno, seguimos para que ponernos en tema de vuelta. En grandes rasgos, ¿no? Es esto. Después se va a centralizar este cuadro por etapas, también por edad, bien, de 0 a más o menos, ya no me acuerdo bien, pero creo que hasta los 11 años, más o menos, teníamos todas las formas de trabajar, o qué contenidos de estas 3 áreas se involucran más principalmente en cada etapa. Pero acá vamos a la general. Bueno, como les decía, en la socioafectiva y comunicativa se trabaja lo que es la relación de apego con el psicomotricista. Lo que es relación de apego, ¿saben más o menos lo que es la relación de apego, algo de eso? ¿Tienen idea? Cuando se habla de relación de apego, porque lo vamos a escuchar bastante, es el vínculo generalmente que se da, que se forma entre el niño o la niña que está haciendo el trabajo y el adulto básicamente o la persona que lo atiende. Bien, en el caso de su vínculo íntimo más cercano son los padres, en el caso de su escolarización tal vez su maestra, en el caso de una jornada de psicomotricidad será su psicomotricista. Viene la persona que atiende a ese niño o a esa niña. A eso se llama relación de apego. Bueno, se trabaja eso, obviamente con el psicomotricista, porque es la persona que va a estar trabajando la sesión. La relación con los iguales, bien, dentro de lo que sería establecimiento de relaciones con los iguales, el respeto y la aceptación, bien, la cooperación, la búsqueda de ayuda, la capacidad de iniciativa, bien, la capacidad, ya se la veamos, de iniciativa, la aceptación de propuestas, bien, fundamental, la asertividad, y después lo que es la negociación y resolución de conflictos. Con respecto, yo algunas palabras les fui haciendo algunos apartados, porque por ahí les decía, después al final de este cuadro va a haber como un cuadro de diccionario donde van a estar detalladas las palabras o las definiciones más complejas tal vez de entender. Por ejemplo, si hablamos de relación con los iguales, el respeto, la aceptación, la búsqueda de ayuda, la cooperación, seguramente todos comprendan de qué estamos hablando. Ahora, si hablamos de asertividad, por ejemplo, tal vez es una palabra que no sea tan socialmente o popularmente conocida. Cuando hablamos en este área de asertividad, se basa básicamente en que el individuo conozca sus propios derechos, bien, y los defienda. Eso significa asertividad, pero siempre y cuando teniendo en cuenta, obviamente también, y respetando los derechos de los demás. Ese término engloba todo eso, ¿bien? Asertividad significa eso, conocer los propios derechos, respetarlos, hacerlos cumplir, siempre y cuando, obviamente, no nos estemos involucrando o dejando de respetar los derechos de los demás. Luego se trabaja dentro de este área lo que se denomina autoconcepto y autoestima, el área de la autoestima, el reconocimiento de capacidades y de limitaciones, fundamental, ¿no? Para que no sea frustrante y demás. Dentro de este área también se trabaja lo que es la expresión y el reconocimiento de emociones, importantísimo, ¿bien? Todo lo que es expresión y reconocimiento de emociones. Reconocer las propias emociones y sentimientos, reconocer e identificar también emociones y sentimientos en los demás, ¿bien? Y lo que es también la expresión adecuada de las emociones y sentimientos, tiene una gran importancia que pueda expresar adecuadamente las emociones y los sentimientos y resta un montón de futuras patologías. Y lo que es el afrontamiento también y la superación de miedos, bien, fundamental en la etapa de la infancia. Otro subrubro del área socioafectiva comunicativa es lo que es las normas, bien, la aceptación y el respeto de las normas, respeto de normas externas, participación en la elaboración de esas normas, importantísimo para que
el individuo tenga sentido de pertenencia y mayor respeto hacia esas normas, adaptación de normas a situaciones particulares, ¿bien? Como por ejemplo estamos pasando ahora, ¿no? Bueno, y todo lo que es el lenguaje, ¿bien? El uso adecuado, ¿bien? En la actividad, la escucha, la comprensión de órdenes y consignas, la comunicación con los demás, ¿bien? Esa sería todo la rama de contenidos que se trabajan desde la tercera área de trabajo en la psicomotricidad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a meternos un poquitito en las tres áreas que recién hablamos, pero encuadrar, encauzar cada contenido de esas áreas de acuerdo a la etapa de vida que transita el individuo. Bien, para tener una idea. Hay unas cosas que por momento a veces es medio volante, es mucho, van a ver, pero hay bastante contenido marco teórico, por eso se los puse en cuadros, como para tener un fácil acceso, y que ustedes de última recurran al Dropbox y lo tengan como para recurrir, más que nada, a qué es esto a futuro. Vamos a trabajar con chicos de, no sé, 3 años, bueno, vamos al Drop y buscamos. A ver, 3 años, bueno, ¿qué se trabaja en el área motora? ¿Qué se trabaja desde el área cognitiva? ¿Qué se trabaja desde el área socioafectiva y comunicativa? Entonces, ya sabemos cuáles son los objetivos principales en cada área. Por eso no vamos ahora a expandirnos mucho en eso, porque tenemos para trabajar 2 años, sino, pero sí por lo menos básicamente a dar lo mismo, un pantallazo por arriba de todo para que sepan de qué se trata. ¿Bien? Bueno, arranquemos con el primer trimestre de vida. Estamos hablando de 0 a 2 meses completos de edad. ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Cómo venimos? Porque no nos escuché mucho, por ahí no nos escuchan o algo, ¿venimos bien? ¿Alguno que me dé el ok? Sí, profe, venimos Sí, bien. profe, Sí, bien, bien. profe. Bárbaro, se escucha bien, todo bien, buenísimo. Bueno, les decía entonces, vamos a entrar en el primer trimestre de vida, donde acá principalmente desde el área motora se trabaja y se potencia todo lo que son los reflejos, ¿bien? Todo el reflejo de prensión, los reflejos de caminata, de contracción, son todos los reflejos que se trabajan, ni bien nace el bebé, ¿no? Que luego esos reflejos arcaicos y demás se van perdiendo en muchos casos. Pero ni bien nacen, están, así que no, obviamente que desde el área motora, un recién nacido, no vamos a andar trabajando desde la lateralidad, no vamos a andar los lanzamientos, ni nada raro, ¿no? Simplemente se trabajan, se estimulan todos los reflejos que tiene el ser humano. Después, bueno, como les decía, con este cuadro, lo que yo ahora se los presento y lo que suelo hacer, que es una, creo, no sé si le comenté ya a ustedes o no, pero bueno, es dividirlos y, por ejemplo, a cada uno le voy dando una etapa, ¿bien? Primer trimestre a uno, segundo trimestre a otro, tercer trimestre a otro, así, y van a hacer un trabajo sobre, por ejemplo, le toca a alguno el primer trimestre, bueno, chequeo el cuadro, ¿qué dice? Reflejos. Bueno, hay que hacer una investigación acerca de cuáles son los reflejos motores que tienen en el primer trimestre de vida, bueno, y van a hacer una exposición sobre ese trabajo que les va a dar la segunda nota de la cátedra. Bueno, desde el área cognitiva, acá se trabaja el objetivo del espacio y los objetos, ¿bien? Y básicamente lo que es la utilización y la exploración de los objetos va con un seguimiento visual, ¿bien? Se trabaja acá el tema de cognitivamente el seguimiento visual de los objetos. Todavía estamos hablando de personitas muy chiquititas, no hay mucho, pero sí están constantemente empezando con una exploración mediante la vista, que todavía no está del todo desarrollada, o no sé si desarrollada sería la palabra, definida, precisa, empiezan a enfocar, a hacer ajustes y demás de los objetos. Desde el área socioafectiva y comunicativa, obviamente comienza la relación de apego, se produce una interacción, todavía sin establecer diferencias, no tiene esa capacidad, pero sí empieza a haber una relación de apego con las personas que están ahí. Más que nada en este primer trimestre de vida la relación de apego
se trabaja fundamentalmente con la mamá, ¿no? Que es la persona que tiene mayor incidencia en un recién nacido, ¿no? Básicamente porque fue quien la gestó y porque más que nada es la alimentante. También se trabaja lo que, en cuanto a lo que es expresión y reconocimiento de emociones. Comienzan a expresar interés, disgusto, malestar y algunos precursores de sorpresa. Bien, los primeros 3 meses de vida, va todo un poco de la mano con todo lo que veníamos viendo también en las etapas de desarrollo, ¿no? Empiezan a manipular y todo eso porque lloran para comer, lloran si tienen, no sé, sueño, sonríen si están contentos, empiezan de a poquito a expresar interés, disgusto, como les decía, muy todavía rudimentariamente, no está muy desarrollado todavía todo lo que es el tono gestual y demás, pero se comienza. Y desde el lenguaje, básicamente sabemos que un chico recién nacido no habla, ¿no? Pero comienza todo el tema del llanto y el grito, gorgojos y arrullos, bien, todos esos sonidos, movimientos que empiezan a hacer los nenes y las nenas cuando son muy chiquititos. Bien, ahí tenemos el primer trimestre. Ahora vamos a entrar, vamos un escalón más arriba y vamos a hablar del segundo trimestre. Nos vamos a meter en los 3 a 5 meses de vida más o menos. Ya acá comienza a desarrollarse mejor el área motora, ¿bien? Y todo lo que es el tono muscular, ¿bien? Es una etapa donde empieza a trabajarse el tono muscular, lo que es el control postural, lo que es sostener la cabeza, cuando hablábamos, ¿se acuerdan del sostén de pecho o el sostén de brazo? Que la diferencia radicaba más que nada en eso, si estaba preparado o no para mantener el cuello erguido, que no se le caiga la cabeza y demás, todo eso es tono muscular, ¿bien? Todo lo que es sostenerse sentado en brazos, se apoya con los antebrazos, empieza a apoyarse con los antebrazos en el piso, al tener fortaleza en el cuello, a levantar un poquito el cuello, pero todavía en el plano horizontal, ¿no? Y comienzan con los volteos también. Luego, desde la coordinación visomotriz, ¿bien? Que se acuerdan, creo que habíamos hablado ya de esto, era la coordinación que se daba entre la vista y la motricidad, lo que es básicamente la aprehensión voluntaria, ¿bien? Y lo que es la coordinación mano-boca y la coordinación mano-mano, ¿bien? Comienzan acá a trabajar ese tipo de coordinación visomotriz. Prensión, bien, lo que es prensión, y también, más que nada, lo que es la coordinación mano-boca, importantísimo para luego poder trasladarlo a la alimentación, ¿bien? Ajustar eso, cómo agarrar comida, ¿bien? Con la mano, en forma todavía global, bien, veníamos hablando, y trasladarlo hasta la boca, y la coordinación mano-mano, ¿bien? El pasar algún objeto de una mano a la otra. Si bien todavía no tienen desarrollada la lateralidad, sí el tema de poder trasladar de una mano a otra, lo empiezan a trabajar en esta etapa. Bien, ¿qué más? La aprehensión, acá no lo dice, pero en el cuadro anterior lo decía, la aprehensión que se da, lo que es prehensión global, por las dudas, porque ustedes no me están preguntando mucho, la aprehensión voluntaria, digo, pero por ahí quedan cosas que no se entiende, es la aprehensión voluntaria global todavía en la que se da, ¿bien? ¿Se acuerdan que yo le dije que el peso de la aprehensión, en ese tipo de aprehensión global, voluntaria, se genera en la palma, ¿bien? De la mano. Todavía no tiene prensión particular o más fina de lo que sería dedos, ¿bien? Es una prensión todavía que se da con tono muscular de cerrar y abrir la mano, ¿bien? Pero no motricidad fina todavía. Bueno, pasando ahora... Profe, Sí. a los 5 meses logran sentarse algunos también. Sí, probablemente sí, puede ser. Sí, puede ser. Todo depende de esto mucho siempre de estimulación y bueno, y de las particularidades de cada uno, ¿no? Ahora vas a ver que en el próximo ya arranca con ese tema. Pero sí puede ser, sí, vieron que hay chicos como lo mismo con el habla, ahora después empezar a hablar del habla y algo. Hay chicos que hablan muy precozmente y hay chicos que tardan 6 meses, un año más en hablar que otros, ¿no? Por eso esto es lo que yo siempre les explico, ¿no? Tiene como un encuadre, pero es la generalidad, ¿no? Hay gente que lo hace antes, hay gente que lo hace después,
y demás. Pero sí, sí, tranquilamente pueden. Hay que ver la fortaleza que tiene también, la alimentación, hay muchos patrones que influyen, pero se puede. Bueno, no sé qué me pasó ahora. ¿Desaparece algo raro a ustedes? Porque veo, me salió con una ventana. Ahí está. Bien, ahí de vuelta. Ven. ¿Lo pueden ver el cuadro o no? Sí, dice, favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, no sé qué cara es, ahí lo saqué, ¿no? De vuelta. Ahí creo que va mejor. Bueno, desde el área cognitiva se trabaja básicamente la percepción del cuerpo, bien, la noción sensomotoria del cuerpo, bien, sensibilidad en su cuerpo, las reacciones circulares primarias. También hablamos de esto, ¿se acuerdan que eran las relaciones? ¿Alguien se acuerda que era una reacción circular primaria? Chachán, chachán. Lean para el jueves que viene, porque eso es tema de examen, ¿eh? Cuando hace, por ejemplo, genera un ruido con un elemento y vuelve a golpear para escuchar el mismo sonido. Bien, perfecto. Cuando generan exacto eso, lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Con los sonajeros, generalmente lo utilizan con los sonajeros que golpean la mesa o algo, simplemente lo repiten constantemente, por eso es reacción circular, porque se repite y se repite y se repite. Y la primaria es simplemente por el placer que le causa. Bien, no hay objetivo, no está buscando nada, simplemente golpea, le causa placer, se ríe, disfruta y lo hace de vuelta y lo hace de vuelta y está todo el día golpeando. Bueno, eso era la reacción circular primaria. Acá comienza a trabajar eso. Importante que va de la mano también desde lo cognitivo con lo motor, y por eso hablamos la coordinación, cuando hablamos coordinación visomotriz, la coordinación mano a mano. Bueno, acá desde lo cognitivo comienzan a reconocer lo que serían las manos como independientes, ¿bien? Sin todavía, como les dije antes, hablar de lateralidad, ¿bien? Todavía no, pero sí como que son independientes, que no es un todo, que no es un mismo bloque, sino que hay una y hay otra y que pueden hacer cosas en simultáneo diferentes, pero todavía sin identificar, obviamente, si es derecha, si es izquierda o cuál es su mano más hábil, tal vez inconscientemente sí, pero todavía no es consciente de que tiene una mano que funciona mejor que la otra seguramente. Bueno, y vamos a terminar el cuadrito con este bloque, que ahí me avisó que queda poco tiempo para después entrar en la segunda clase. Vamos a cerrar el segundo trimestre con el área socioafectiva y comunicativa. Acá, en lo que es relación de apego, se sigue trabajando, pero antes era sin haber diferencias, básicamente con la madre. Bueno, acá hay interacción con figuras de apego, pero sin rechazar lo que sería desconocidos. Bien, al principio, en el primer trimestre de vida, generalmente genera mayor rechazo a lo que es un desconocido. Ahora comienzan, obviamente, la interacción primordial es la figura paterna o materna, pero empiezan a mantener una mínima comunicación con desconocidos. En la parte de expresión y reconocimiento de emociones, comienzan ya a expresar rabia, o sea, ira, enojo, sorpresa, alegría, y algo fundamental que ya comienzan a reconocer las emociones también en el otro, y en este caso todavía en su madre. Bien, ya reconocen si la madre está angustiada, si la madre está triste, si está contenta, está emocionada. Bien, ese diálogo tónico que empiezan a fluir entre ellos ya tiene una devolución. Y acá con el lenguaje empieza a desaparecer un poquito el llanto. Bien, esa es la principal diferencia con el primer trimestre, donde es puro llanto, todo, las expresiones. Acá disminuye el llanto, no es que se termina, simplemente disminuye. Y comienzan a responder a la voz humana ya. Bien, vieron cuando habla y ves que como que paran la cabeza, escuchan la voz de alguien y dicen, mira, y todo dice, mira cómo te reconoció la voz, y decís, es tal cual, bien. Por ahí no se dan vuelta ante cualquier voz,
pero si escuchan una voz familiar, conocida, seguramente se ponen en alerta. Bien, comienzan a reconocer las voces y a responder a las voces humanas. Bien. Bueno, Profe, vamos a entrar en la, pero no entremos en la tabla 3 porque son y 36 y más o menos y 45 creo que es la otra. Así que si no, si seguimos, nos van a quedar 3 minutitos de corte, no van a poder ir al baño. Juan, Eh, Juan, sí, te la escucho. última, ¿cuál era la área? ¿Cómo se llamaba? Área. La socioafectiva y comunicativa. Eso, listo. Perfecto. ¿Cómo Gracias. andás, Carlito? No te había visto todavía que habías entrado. Ahí te pongo presente. Estaba con la presentación abierta y no te veía. Espera que pongo. Acá. Listo. profe, en el periodo que vimos recién, segundo trimestre, no, en realidad Sí. no es que entiende las palabras, sino que entiende el tono de voz. Sí, obviamente, o sea, no entiende lo que es, a ver, lo que significa las palabras, ¿bien? Reconocen, por eso fíjate que yo te decía, responden a la voz humana, pero no es que entienden si la madre dice, no sé, Sol, no tires el chupete al piso, no, pero ¿qué pasa? Sí reconoce el diálogo tónico y reconoce el tono de la voz de la madre, es como básicamente es medio instintivo, medio hasta animal pareciera, básicamente. Es como los animales. El animal, viste, que no te entiende. Si vos claro, si vos al perro dulcemente, sonriendo, le decís, ay, me rompiste todo el sillón, y el perro te va a mover la cola, ¿bien? Ahora, si vos, el perro, ¿por qué se asusta? Porque ya te nota vos, tu energía, tu forma de gesticular, tu diálogo tónico. Entonces esto pasa lo mismo, lo que reconoce es eso, ¿bien? Yo Todavía, quería sí. poner ese ejemplo, pero iba a quedar como un animal, pero bueno. No, es que somos animales, la realidad es esa. Somos animales más desarrollados Lo nosotros. pensé por ese lado, sí. La semana pasada hicimos ese ejemplo justamente, de que los Sí, animales total. tenían el lenguaje así, tónico. Totalmente. Y es que somos evolución, básicamente nosotros, pero sabemos que, hay teorías y teorías, ¿no? Pero que venimos también de los animales. Simplemente que, bueno, tenemos una capacidad de desarrollo superior. Pero sí, es tal cual, es así. Cuando se nace, en muchas situaciones, somos muy similares a los animales, lógicamente. ¿Por qué? Precisamente porque todavía no están desarrollados psicomotrizmente, que es la diferencia que tenemos nosotros también, ¿no? El raciocinio, el desarrollo psicomotriz, lo cognitivo, lo comunicativo, lo expresivo. Así que sí, totalmente se va, totalmente así es. Pero eso es porque todavía no se desarrolló el córtex y está usando el cerebro reptiliano. Así se dice, sí. Así se dice, totalmente. Pero bueno, con todo esto hay mucha, viste, para tela para cortar. O sea, hay muchas visiones, hay muchas, viste, las teorías evolutivas, hay mucho, viste, entra lo religioso, o sea, es un tema, viste, que tiene mucha variante, pero sí, seguramente, obviamente que sí, algo de eso hay, algo del sistema nervioso, sin lugar a dudas, y, que es diferente, y hay otro tipo de desarrollo, sí, eso estamos de acuerdo. Eh, ¿Dónde quedan? Bueno, listo. Les decía, listo. Los cortos que ya se corta. Ahora retomamos en unos minutitos en la segunda. Así que los libero 5 minutitos. Entró Tania, entró Celina. Y John. Ay, Chocobar.
sino que comienza también a percibir los pies, ¿bien? A diferencia del estadio anterior, que era solo las manos. Y con respecto al espacio y los objetos, también con el tema ahora de la utilización y la exploración de los objetos, aparecen las reacciones circulares secundarias, ¿bien? Antes eran las primarias, ¿se acuerdan? Que era solamente golpear por el placer que le causaba golpear y lo repetía. En la secundaria es similar, pero ya no solo es por el placer de golpear, sino que ahora está buscando el resultado de ese movimiento, está buscando el resultado de esa acción. Ya no solo es golpear, sino es lo que produce el golpe básicamente. Produce determinado ruido, largo, corto, agudo, grave. Entonces comienzan a explorar el tema de realizar la acción circular primaria, pero en diferentes lugares, con diferentes objetos, porque la secundaria profundiza en eso, no solo en el placer de golpearlo, sino en el resultado de golpearlo. Esa es la principal diferencia entre la primaria y la secundaria. Y todo lo que son la parte de la búsqueda de objetos parcialmente ocultos. Bien, cuando hablábamos acá, lo relacionamos, ¿con qué lo podemos relacionar? La estimulación de búsqueda de objetos parcialmente ocultos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué lo pueden relacionar? No sé, con ese sonajero que golpea, lo deja en la mesa, lo saco y le pregunto dónde está, como para ver si lo busca o se da cuenta que dónde lo escondí o dónde lo tengo. Bueno, algo de eso hay. En sí todavía es parcialmente oculto, no se lo oculta por completo. Sería como lo tapamos con, no sé, un repasador, pero le dejo, no sé, la parte de abajo del sonajero descubierta para que lo vea un poquito. Pero está bien, pero ¿a qué lo relacionan con lo que veníamos trabajando? Con los juegos de ocultamiento, la sabanita, por ejemplo. Bien, ahí va queriendo, ven como todos empieza a cerrar y a relacionar, ¿bien? Totalmente, se estimula desde ese lado, ¿bien? Pero como todavía, por eso yo le decía, este cuadro lo que tiene de bueno es que está bien minucioso en etapas, entonces recurrimos ahí, bueno, tenemos ya la batería de, no sé, información acerca de qué son los juegos de ocultamiento, y para qué sirven, o cuáles son, la sabanita, el cuco, la. Bueno, acá sabemos que están preparados o que están desarrollando la capacidad de búsqueda de objetos parcialmente ocultos. Entonces, adapto el juego de ocultamiento, como les decía, no se lo oculto totalmente, sino que le dejo una parte como para que identifique que el objeto está ahí y jueguen a descubrirlo. ¿Bien? Perfecto. Y en lo socioafectivo y comunicativo, acá lo que es la relación con los iguales, bien, comienza a tener un rol importante, empieza a relacionarse también con los pares, con los iguales, son los primeros indicios de comunicación con iguales. Claramente que no se ponen a hablar del partido de Boca River, ¿no? Pero sí hay una comunicación. Es increíble, pero vieron que todos en algún momento lo transitamos, o lo vivenciamos, es decir, ¿de qué? Identifican a su par, ¿no? identifican a su par. Identifican a su par. Sí, totalmente, pero lo identifican como pares y comienza la comunicación. O sea, obviamente que es una comunicación todavía primitiva, pero vos viste que los ves a veces a los bebés, así más o menos 6, 7, 8 meses, sentaditos, las madres, no sé, se juntan a tomar mate, y los ponen a los nenes en el piso con una mantita o algo y se ponen a jugar. Y de repente los ves a los nenes y están como que se están comunicando, se ríen, se balbucean, lo que sea. Bueno, es una forma de comunicación que tienen todavía, y empiezan con eso. Anteriormente, por ahí, si pones un bebé a los 2 meses con otro bebé al lado, como que ni lo registra. ¿Qué pasó acá? Esperen que se terminó de grabar la clase anterior, me parece. Juan, sí. Yo tuve la fortuna de tener hijos mellizos. Mis primeros hijos fueron mellizos, ¿no? Sí. Y eso que vos decís también lo pude vivir, en donde al principio no se daban pelota uno al lado del otro, pero después es como que empezaron a llamarse, incluso a tocarse las manos, a sentirse la otra persona uno al lado del otro. Eso es terrible. Yo tengo sobrinos, comunicación
primaria, así como vos decís, primitiva. Sí, primaria. primitiva, sí, obvio, pero se da, ¿viste? Pero mirá, fíjate vos, aún siendo mellizos, que ya los mellizos tienen un lazo comunicacional súper más desarrollado que el resto, o sea, entre ellos, ¿no? O sea, el lazo entre los mellizos es, en muchos casos, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, aún así todavía, en los primeros meses de vida, como que no se dan pelota, como que no se reconocen todavía. Pero luego empiezan a interactuar. Y obviamente con su par mellizo van a tener mucha mayor comunicación en esta etapa y todo, porque bueno, compartieron, hasta compartieron el envase, por decir de cierta forma, ¿no? De hecho, bueno, hay millones de, Carlos, bueno, debe tener un millón también él, ¿no? Pero hay millones de anécdotas y de cosas de que se dan con hermanos mellizos, increíbles, o mismo cuando muchas veces son recién nacidos, viste que alguno presenta alguna particularidad o por ahí, no sé, tiene algún problemita todavía que tienen que desarrollar o lo que sea, o que no se alimentan o que no suben de peso, y en muchos casos le acercan a la incubadora por ahí con el hermano, y ahí comienza a mejorar, es increíble, ¿no? El lazo que hay a veces, o bueno, se habla hasta de como telepáticas muchas veces, hay cosas como que sienten, yo ya te digo, tengo sobrinos, tengo amigos mellizos, y te cuentan cosas a veces que hay cosas que presienten a la distancia, de hecho, a veces, ¿no? Que o si está la otra persona en problemas, o si está angustiada, se da un lazo muy fuerte, ¿no? Con los mellizos. Y con el tema del lenguaje, básicamente comienza acá lo que se llama el habla copiosa, ¿bien? Las sílabas repetidas, ¿bien? Acá ya, por eso, ¿cuáles son las primeras palabras, como les decía, que siempre empiezan a manifestar? Papá, mamá, nené, ¿bien? A eso se denomina sílabas repetidas, y el habla copiosa, ¿bien? Constantemente. Principalmente lo que primero escuchan, papá y mamá, que son las dos palabras más resonantes, por eso copian y son palabras visibles y eficaces, entonces fácilmente las pueden repetir y las pueden asimilar, ¿no? Bien, vamos a cerrar el cuadro 2 con el cuarto trimestre de vida, cerrando el año, llegamos al año de vida entre los 9 y los 12 meses, ¿bien? Volviendo al área motora, volviendo al tono muscular, acá se da algo muy importante, que ya vimos desde muchísimas orientaciones o perspectivas, lo vimos desde Erickson, lo vimos desde Piaget, lo vimos desde las funciones de crianza, la importancia de la bipedestación, ¿bien? Por eso desde el tono muscular comienza el control postural con la bipedestación. Ya no solo están sentados, sino que comienzan a incorporarse, tal vez todavía no a caminar, pero sí a incorporarse. Vieron que se agarran, lo más clásico, se agarran de las patas de la mesa, se agarran de las piernas de los adultos, se agarran de las sillas y se incorporan. Bien, ya tienen la fortaleza suficiente para poder reincorporarse. Con ayuda, con sostén, con apoyo, lógico, todavía no lo hacen por sus propios medios, pero comienza más o menos ahí en el cuarto trimestre a la parte de la bipedestación con todo, ya sabemos lo que acarrea, ¿no? Desde perder ¿Cómo? El sostén de mano. Claro, exacto, el sostén de mano, totalmente, exacto. Fundamental, ahí está perfecto relacionado, ¿ves? Y viste que ahí en las funciones de crianza, cuando hablábamos del sostén de manos, hablábamos de todo lo que representaba la bipedestación, el incorporarse, lo que representaba desde la visión al mundo, lo que representaba desde la autoconfianza, desde el tema de perder la cercanía con el suelo, bien, al tener otra perspectiva de vista, bien, al estar a unos cuantos centímetros más arriba que lo que venían estando cuando estaban solamente en el suelo, ¿no? En lo que es coordinación dinámica general, también, si bien como les decía, comienzan las marchas, bien, obviamente todavía no corre, no camina con facilidad, pero sí ya se empiezan a desplazar
en lo que sería la cuadrupedia o el gateo. ¿Bien? Entonces comienza algo también muy importante, porque si bien no caminan en perfección, se desplazan más en cuadrupedia o gateando, pero ahí ya independencia. Bien, pueden ir de A a B sin la necesidad de un adulto. Y acá sí, Sí, a ir a buscar ellos el objeto. totalmente. Se Exacto. van pasando, agarrándose. Y otra cosa que hacen es las flexiones de rodilla, cuando recién empieza, que se agarran así como decís de las patas de las sillas o así, empiezan como a hacer sentadillas, a moverse así como tomando Sí, como bailando, embriones. como carreando a veces, ¿viste? Sí, sí, tal Que cual. suben y bajan, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y Sí. eso que decís, total, es eso, es el descubrir la sensación de incorporarse, que no la tenían, ¿bien? Entonces, eso les hace bárbaro aparte, obviamente, porque nosotros que estamos en el ambiente de la salud y de la educación física, sabemos que están ya haciendo un trabajo fundamental para luego adquirir la fortaleza para poder hacer la marcha independiente, ¿no? O sea, todo eso es eso. Ahí están descubriendo sensaciones, lo que pasa, se agachan, suben, se están probando, y también lo realizan a veces como una reacción circular primaria eso, ¿eh? Fíjate qué es lo que decís vos, se agachan, suben, se agachan, suben, se agachan, suben, les causa, y con sonrisa, o sea, lo disfrutan, ¿bien? Es como que descubren algo nuevo, les causa placer, lo repiten, ¿bien? Y a nivel Sí. de la composición corporal, también en esta etapa empiezan a desaparecer los pliegues, porque como empiezan a hacer mucha más fuerza, empiezan a hipertrofiar, entonces también parecen Desaparece más el chiquitos. Michelin. Sí. Ajá. Sí, sí, Por sí, eso sí, está bien, está muy bien lo que decís, sí, todo obvio, obvio, obvio. eso que hacen ya no están más horizontales, empiezan a estar verticales y eso empieza a tener un gasto energético terrible. Total, total, sí, 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 total. Y el tema también del desplazamiento, como decíamos recién, anteriormente no eran autosuficientes, ¿bien? Claro. Entonces todo se lo facilitaban. Y esto es lo mismo que en Sí. un adulto. Si Profe, vos, puede ser sí, que los primeros traslados son horizontales, porque se van agarrando como de las dos manitos y van haciendo, los movimientos son sí, como sí, de obvio. costado. Sí, 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 sí. Ah, está bien, no horizontales. Vos decís parados, pero de forma lateral. Lateral, eso, no me salía. Ay, gracias. Sí, Claro, en sí, forma lateral, eso. sí, Mm. sí, 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 sí. Sí, en muchos casos se da de esa manera. Brinda otra sensación porque, o sea, es más simple desplazarse de esa forma en el mismo plano, ¿bien? Que atravesar la inestabilidad que genera dar un paso hacia adelante, ¿no? Obviamente que no pueden con los dos para adelante. Entonces, es como esto, romper una armonía, romper es una inestabilidad como subir una escalera, o sea, el tema de perder el piso de un pie para dar un paso hacia adelante, y rompo la hegemonía de la estabilidad, ¿bien? Es algo que nosotros no lo tenemos en cuenta, pero que inicialmente es un desafío terrible, ¿no? Salir de la zona de confort, básicamente, para dar un paso, ¿bien? Entonces, Profe, sí, y si lo relacionás con rehabilitación, son las barras paralelas. barras paralelas, tal cual. Sí, 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 sin duda. Sí, nosotros tenemos en las salas de lactario, en las paredes tenemos barrales a la altura de ellos, obviamente, y es donde empiezan los primeros desplazamientos. Perfecto. Ya cuando vamos más adelante, la sala de psicomotricidad, se habla de todo eso también, totalmente. Sí, 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 sí. Las paralelas clásicas en todo lugar, ¿viste? De rehabilitación, de restablecimiento. Sí, vos fijate que hasta, mira, no, a ver, nada que ver en sí a esto, estamos acá volando mucho más arriba porque estamos hablando de gente más grande y todo, pero mismo como se hace todo en la pileta, las personas que no están ambientadas al medio acuático, por ejemplo, cuando ingresan, una de las partes que se da en lo que se llama la ambientación, que es el primer contacto que tiene la persona con el medio acuático, si no está ambientada, y los primeros, hay una parte en lo que se llama en la ambientación del medio acuático que se llaman desplazamientos, ¿no?
Y los primeros desplazamientos que se dan de forma lateral por el borde. Que todos seguramente cuando fuimos chicos o algo en alguna pileta lo hemos hecho también, ¿o no? Que se agarran de la salivera, a veces del borde, de ahí y te vas desplazando de forma lateral. Y eso, ¿por qué lo hacemos así también y no vamos caminando para adelante? Bueno, hay una relación, al margen de que eso lo que te permite es estar sostenido siempre del borde, ¿no? Y eso te da la confianza de tener un agarre, de tener un apoyo y de no quedar en el agua flotando. Pero también la caminata se puede hacer hacia adelante del borde. De hecho, yo trabajo mucho en ese ámbito y inicialmente se le practica con los chicos a desplazarse de forma lateral por el costado de la pileta. Una vez que supera ese estadio, se agarra con una sola mano del borde, pero ya cambia el plano y mira para adelante y va pegado al borde, sujeto todavía de una mano, pero caminando hacia adelante. Bien, pero ese es el segundo paso. El primero es con las dos manos y de forma lateral. Así que todo tiene sentido, ¿ven? No es nada hecho al azar. Lo que les decía del tono muscular para cerrar esta etapa era que en la coordinación visomotriz, acá la aprensión empezaba con la pinza superior. ¿Bien? ¿Qué es básicamente la pinza superior? Es la utilización del pulgar con los otros dedos. ¿Bien? Principalmente con el índice, ¿no? Entonces ahí se da muchísimo la pinza superior. Comienza ya en el cuarto trimestre a trabajar la pinza superior. Y ustedes, relacionándolo con la cotidianidad, con lo que vieron, con lo que transitaron, esto de más o menos, llegando al año de vida, entre los 8 meses, 9 meses y el año, el desarrollo de la pinza superior, ¿a qué lo relacionamos? ¿Qué comienzan a hacer a esa edad los chicos sin saber psicomotricidad? Agarrar la cuchara. Agarrar la cucharita de plástico y comer, alimentarse por su propio medio. Al principio lo alimentan los padres, ¿bien? Y ahí viene todo el juego, que lo que hablamos también otra vez, vieron que empiezan con la papilla, que tiran la comida para un lado, que tiran la comida para el otro. Bueno, es parte de desarrollar la destreza con la pinza superior también. Pero no es casualidad que a esa edad comiencen a alimentarse por su propio medio. Y antes no lo hacían. Bueno, ¿por qué no lo hacían básicamente? Porque tampoco tenían la destreza de ejecutar una pinza. ¿Bien? Por eso al principio tal vez empiezan a comer, cuando empiezan, no sé si los vieron, que agarran la cuchara con toda la mano. ¿Bien? Pero con la parte de la palma, que vendría a ser lo que sería la coordinación visomotriz global, la prensión global. Agarran la cuchara y ejercen todo el peso en la palma, es un agarre mucho más rudimentario. Ya en este periodo comienzan a agarrar con mayor precisión la pinza y a tener un mayor control visomotriz para llevarse el alimento a la boca. ¿Bien? Va de la mano a esto, a que ya tienen ese desarrollo. ¿Cómo estamos de hora? No me quiero ir mucho, pero 9:15. Bueno, vamos hasta 13, vamos hasta 15. Sí, profe, sabés que muchas veces se ve que como todavía no tienen esa motricidad como para llevarse la cuchara a la boca, a veces se ve que ponen con la mano la comida en la cuchara. Bien. Y van con la cuchara a la boca. Y a veces al revés, ¿viste? Por ahí lo ponen, pero siguen comiendo con la mano, sin llevar la cuchara. Total. Como que es más fácil, ¿viste? Agarrar el alimento y con la mano y... Claro que sí. Es Sí, mortal obvio. cuando... Obvio que es mucho más fácil. Lo ponen en la cuchara y con la cuchara van, no, es mortal. El enchastre ahí viene, sí, pero es lo que decís, es así, es tal cual, o sea, en todos lo hacen, algunos lo hacen más tiempo, otros menos tiempo, pero es lo que volvemos a lo mismo, es el paso previo a perfeccionar la técnica, ¿no? Es como que, bueno, es muy difícil que un bebé que está aprendiendo, y por más que ya pueda tomar con mayor coordinación una pinza superior, una cuchara, no tan toscamente, una cosa es sostener el utensilio y otra cosa es con ese sostén de utensilio agarrar con eficacia comida que encuadre en la cuchara y que la pueda llevar a la boca. Por eso es esa ayuda, ¿no? Y eso fíjense cómo es, ¿no? La naturaleza humana. Porque eso los padres
no se lo trasladan. O sea, yo no conozco a ningún padre, o ni lo hice yo, ni conozco a nadie que le enseñen al bebé bueno, muy bien, agarrate esto. Ahora agarrás con la mano la comida, pones en la cuchara y te llevas a la boca. Eso lo hacen solo los nenes. O sea, es increíble cómo evolucionan y cómo aprenden, cómo tienen ese poder de descubrimiento y de exploración, ¿no? De aprender solo. Yo siempre digo, hay muchas cosas que sí, es increíble, aprenden solo los pibes. Y sí, aprenden solos. Tienen ya una predisposición terrible, ¿no? ¿Dónde quedamos? Prevención, pensamiento, pero bien. Vamos al área cognitiva, con lo que es la percepción de lo que sería el cuerpo. Acá sí se dan los primeros signos de autorreconocimiento. Bien, ya se reconocen ellos mismos. Y acá hay una gran relación con el tema también de los espejos y demás, donde a veces mira el espejo, ¡ay, está el nene! Dicen cuando empiezan con las sílabas repetidas, nene, nene, se reconocen. Bien, ya al principio muchas veces se asustan porque todavía no se dan cuenta como que hay dos de ellos, o hay dos del hermanito, o hay dos de los padres. No entienden cómo funciona el tema del espejo. Bueno, acá ya comienzan a reconocerse en el espejo, por eso se habla de los primeros signos de autorreconocimiento. Y en lo que es cognitivo también con relación al espacio y los objetos, como les decía, utilización y exploración de objetos, la búsqueda del objeto, pero ahora ya desaparecido. Bien, por eso hablábamos anteriormente de todavía no tapar por completo el objeto, porque ese es el paso previo a lo que sigue. Si inicialmente tal vez el objeto desaparece por completo, y es muy probable que asimile que no está el objeto, no va a entender que está oculto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tuvo esa ayudita. Lo primero es como una pista. ¿Vieron cuando en los juegos se le da una pista? Bueno, la búsqueda de objetos parcialmente ocultos es eso, es darle una pista, pero para que asocie de que ese objeto puede estar oculto y que se puede descubrir. Pero por eso primero le doy una pistita, le muestro la parte de la base del sonajero, por decir de una forma. Ahora, una vez que ya asimiló eso y que ya está re canchero con eso, se le puede subir la complejidad y se pasa a la búsqueda de objetos totalmente desaparecidos. Entonces, seguramente ya tienen su esquema que abajo de la sabanita, como decíamos antes, jugábamos a la sabanita, lo que sea, que estaba el peluche. Porque se le escapaba una pata al peluche y él se daba cuenta. Bueno, después tal vez, donde vea la sábana, la va a levantar y se va a dar cuenta que está el peluche. Bien, y ahí ya empezamos con la búsqueda de objetos, pero totalmente desaparecidos. Y para cerrar el cuadrito del primer año de vida. ¿Cómo, Carlos? Acá dice búsqueda de los objetos parcialmente ocultos. En el de arriba. Sí. Abajo dice búsqueda de objetos desaparecidos. Perdón. Listo. No, está bien, está bien. Ahora estamos en el de abajo. Y desde el tercer... ¿Cómo? Esto con relación al sistema nervioso, neurociencia, ya entra el cerebro, la corteza prefrontal, que es la que tiene relación con todo lo cognitivo. Y después ya en la frontal, que es en el periodo más tardío, posterior a este, ya empieza la imaginación, empieza la lógica. El cerebelo, el hipotálamo viene con todo el sistema nervioso. No me viene ahora a la cabeza. Con el sistema nervioso autónomo. Sí. Y ahora a medida que va avanzando el cerebro va teniendo cada vez más comunicación y después ya el último... Sí, más sinapsis, más unión... La corteza frontal, cuando termina de madurar, aparece la lógica y la imaginación. Totalmente, bueno, ahí... Para abajo, para arriba. Obvio, sí, ahí nos da el lado fisiológico, básicamente, ¿no? Pero sí, todo tiene una relación, obviamente. O sea, yo acá lo que les estoy manifestando y contando es cómo trabaja desde la psicomotricidad, pero que obviamente todo tiene una relación
una relación fisiológica, ¿no? Lo mismo con el tono muscular, con la parte motora, con la contracción muscular, con las motoneuronas, o sea, todo tiene, bueno, cuando el año que viene creo que me van a tener, o este trimestre, o este año creo, el segundo cuatrimestre, en fisiología del ejercicio, y ahí es donde vamos a profundizar todo eso que estás hablando, ¿no? Pero sí, totalmente, hay una gran relación con eso, con la maduración del sistema nervioso. Claro, obvio. La alimentación en los primeros 3 meses, 6 meses, 9 meses, es a base de leche, después la dieta se va haciendo más variada y eso obviamente que va a llevar a una mielinización del sistema nervioso que obviamente va a madurar. Total, sí, total. Lo que decís vos es eso, al inicio, pero por eso te digo, bueno, vos por lo visto entendés bastante de otro rubro también, no solamente no de lo que estamos hablando ahora de la psicomotricidad, pero sí, se da eso, o sea, se madura en esta etapa lo que dijiste vos, lo que es la mielinización, ¿no? Se madura esa parte, como que el axón, que bueno, es como el cuerpo básicamente de la neurona, empieza, la mielina, porque por ahí hay mucho que todo enfermo que están diciendo, Es la membrana. es la membrana que cubre el axón, como el bien por donde pasan el impulso nervioso para que no haya fugas eléctricas, y es como, sería como el aislamiento, sería como el cable, el cobre del cable que está recubierto por básicamente el cable, ¿no? Para que no haya fugas. La vaina de mielina se llama eso. En este proceso es donde se produce ese afianzamiento, ¿bien? Donde se crea ese recubrimiento, donde se cierra, donde se termina de cerrar ese recubrimiento del axón, de la vaina de mielina, que genera que haya una mejor conductividad, obviamente, que haya una mejor transmisión neuronal, una mejor sinapsis, y por eso empiezan, obviamente, a evolucionar. El sistema nervioso todavía, cuando se nace, no está del todo desarrollado. Por Como eso muchos es importante otros también, órganos. por eso también es importante desde la nutrición en este periodo que no haya Total. azúcar, rápida absorción, porque si no ese proceso va a estar inhibido. Total, total, total. La alimentación es fundamental. Por eso habrán escuchado muchísimas veces, y más en los primeros estadios, en las primeras etapas de la vida, y son irrecuperables después. O sea, por eso la nutrición infantil es tan importante y hay que darle tanta pelota, porque a un chico es ahora, es en ese momento donde tienen que terminar de desarrollar su sistema nervioso, y si no se lo das en ese momento, no se lo podés dar después. O sea, no, a los 10 años es tarde, ya no, ya está, o ya maduró. Se habla de los 1000 días, de los 9 meses, desde el embarazo hasta los 2 años después de vida, que A son los los 2 más años. importantes. Sí, se habla, viste, algunos dicen hasta los 3 años, obviamente, pero sí, totalmente, esa es la etapa, y es la etapa que es después irrecuperable. ¿Bien? Irreversible. Uno de adulto, si tiene una malnutrición, si tiene un desorden alimentario, lo que sea, bueno, obviamente que no es lo ideal, ni mucho menos, pero luego se puede corregir en muchos casos, o se puede mejorar o suplir los faltantes que tuvo, ¿bien? Obviamente que siempre que haya una malnutrición, va a haber un mal funcionamiento, ¿bien? Del sistema, del cuerpo, y no va a estar optimizado, pero a veces en la adultez, revirtiendo la malnutrición, porque hablamos de malnutrición y no, porque a veces se piensa, ¿vieron cómo es eso? El tema es malnutrición, porque una persona puede comer muchísimo, pero no estar bien nutrida, básicamente, comer todas grasas, y que es lo que vemos con los chicos desnutridos, lo que sea, y que tienen panza, porque su alimentación está basada básicamente en azúcares e hidratos de carbono, pero después son pibes que van al colegio y que no pueden pensar bien porque su sistema nervioso lo tienen incapacitado. Por eso es tan importante. Y le decía, de adulto se puede recuperar en muchos casos, pero si de chiquitito, en los primeros años de vida, no se le da esa característica de alimentación, después ya no
no se puede recuperar, ¿viste? Por eso es tan importante, ¿viste? Bueno, ahora qué hora es, que ahí hablamos un ratito, ahora no pasa. Bueno, ahora sí cortemos. Después sigo, porque si no, si alguno después quiere ver las clases grabadas, va a entrar muy tarde. 9:25. Corto y ahora arrancamos con la última media horita, terminamos con el cuarto trimestre de vida que nos queda ver el área socioafectiva y comunicativa. Ahí en 5, volvemos, chicos.
Bueno, habíamos quedado acá, en lo que sería el cuarto trimestre, en la tercera área, la socioafectiva comunicativa. Bueno, con el tema acá de lo que es la relación de apego, acá hay interacción con figuras de apego y rechazo a desconocidos. Bien, comienza, a veces, a medida que van avanzando, empiezan a aparecer más temores, que ya lo vamos a ir viendo, y empiezan a haber más rechazos a lo que no les es familiar. Por eso, con lo que es el vínculo, básicamente lo aplican o lo vivencian más que nada con las figuras de apego, pero eso también le genera lo que es el rechazo al desconocido. Por eso es cuando quieren pasarlo a manos o lo quieren, no sé, trasladar a UPA o algo de un desconocido, que muchas veces el bebé empieza a llorar, ¿bien? Porque están tan acostumbrados a su figura de apego que bueno, lo ven como algo extraño, que de hecho lo es, y bueno, y reaccionan ante la situación. Con lo que es la expresión... Sí. Clásica que llora y tira los brazos, pero ya reconoce a la persona a la que le estás tirando los brazos para que le haga upa. Total. O cuando está parado, busca la pierna de la persona que conoce. Sí, y te va a llorar sí. a la persona que conoce. Ahí va. Ya se siente, a ver, en ese aspecto, empatizado con la otra persona. Entonces, pero básicamente es porque es la figurita conocida, ni más ni menos que eso. Entonces, a ver, a grandes rasgos, este conocido, este no, vamos con este. Entonces tiran los brazos y no quieren saber nada con el desconocido, que viene cuando viene a veces a mí o algo, no quiere estar conmigo, no me quiere. No, o sea, son chiquititos, no pasa por ahí. No, el rechazo pasa porque básicamente no es tanto el rechazo a desconocido, sino que es la aceptación al conocido, en este caso, ¿no? Pero sí, se ve, se manifiesta claramente, y bueno, como sabemos, los chicos no ocultan nada ni mienten nada, sino que expresan, ¿no? Con el tema de expresión y reconocimiento de emociones, va de la mano, obviamente, a esto, lo que decía, el miedo a los extraños, bien expresan y reconocen esa emoción, y lo que es la angustia por la separación de la madre. Y esto también lo relacionamos mucho con lo que veníamos hablando con Piaget, con Erickson, y lo que era, ¿se acuerdan el periodo sensorio-motor que va de 0 a 2 años? Bueno, estamos acá justamente en ese periodo, si lo vamos a ver desde una visión, por ejemplo, de Erickson o de Piaget. Y hablamos de eso, cuál era el objetivo principal, el control de esfínteres, básicamente en esa etapa de 0 a 2 años, como el éxito sería el control de esfínteres y superar la angustia por la separación momentánea de su figura de apego, más que nada de la madre, ¿no? Así que está en ese momento, básicamente, de expresión. Y con lo que es el lenguaje, comienza a vocalizar un poquito más, ya no son sílabas repetidas, sino que son las primeras palabras. Bien, obviamente no iban a oraciones, frases, nada, simplemente empieza a reproducir palabras que no sean sílabas repetidas, bien, palabras completas. Obviamente las que son más conocidas, las que tienen más escuchadas, las que le resultan de mayor estimulación, sin lugar a dudas, ¿no? No hablar palabras que no escuchó, que no vivenció. Y en la relación con los iguales, para cerrar esta etapa, comparten espacio y lo que sería un juego paralelo. ¿Bien? Antes habíamos hablado de que comenzaban a comunicarse con los iguales, bueno, acá ya comparten el espacio, es un juego paralelo. Si bien el juego paralelo suele ser, como se dice, cada cual con su cosita, ¿no? Ya sabemos que es muy común todavía que si hay un solo sonajero, bueno, va a haber una disputa, porque sabemos que todavía están con la etapa que no superan el egocentrismo, están en el egocentrismo puro y no hay empatización. Por eso pueden jugar en paralelo. Igual, capaz que si hay dos también hay conflicto porque quieren los dos. Sí, no solo si hay una. Sí, obvio. Por eso a veces viste que hasta todo igual tiene que ser. Vieron que clásico que uno dice, bueno, no, ¿te parece? Pero bueno,
todo igual. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, como son egocéntricos, van a querer lo que tiene el otro, van a querer todo para él. Entonces, vos me decís, hay dos, quieren los dos, hay tres y van a querer los tres. Y por ahí le sacan el juguete al otro y el otro por ahí se conforma más y agarra el otro juguete. Y si vio que agarró el otro juguete que dejó, ahora va a querer el otro. Pero bueno, y miren cómo, vuelvo a insistir, ¿no? Cómo todo se relaciona con lo que empezó el tema que salió hoy medio a chiste, pero que tiene mucha relación. Con los animales, con los perros, ni más ni menos. O sea, yo a mi perro en la playa le tiro un palo, lo va y lo agarra, genial. Viene otro perro y le doy otro palo al otro perro. ¿Qué hace mi perro? Suelta el palo en la boca que tiene él y le va a sacar el palo al otro perro. Pero dale, ya tenés el tuyo, hermano. No importa, tienen todo. ¿Bien? Básicamente por eso, porque es la posición egocéntrica que manejan, ¿no? De todo para ellos. Bien, avancemos un poquito más. ¿Cómo estamos? Y 39. Vamos ahora a meternos en el primer año de vida ya, que sería, acá lo dividimos en 12, en lo que sería de 12 a 17 meses, básicamente. Y acá, con lo que es el área motora, comienza la marcha. Hasta ahora no habíamos llegado a la marcha, sí a la bipedestación. Bueno, acá se da en coordinación dinámica general una marcha rudimentaria, ¿bien? Pero sin balanceo de brazos. Todavía no tienen una marcha prolija, bien técnica, pero sí ya tienen una marcha, lo cual también es trascendental, emancipante, ¿no? Y totalmente revelador, ¿bien? El tema de poder, sí ya en forma de bipedestación, realizar marcha y desplazarse por sus propios medios en posición erguida. Y desde el área, sí. Acá ya empieza a rechazar los brazos, no quiere más a UPA, ya se emancipó. Total, sí. Es lo que ¿te acuerdan que lo hablábamos también en las funciones de crianza? Que se daba eso, y precisamente cuando se daba en el sostén de mirada. Acá ya pasaríamos, y vamos a meternos en funciones de crianza, ya acá estamos en un sostén de mirada. ¿Bien? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque acá ya la marcha es independiente, ya no hay contacto, como antes en el sostén de manos, que había un contacto igual, había un lazo. Ahora ya no, ya tiene una marcha independiente. ¿Bien? Entonces, ahí atraviesa ese estadio, ¿bien? Del sostén de mirada. Con lo que es la coordinación visomotriz, se da algo en la aprensión, que es ahora el aflojamiento voluntario. Sabíamos que ya tenía aprensión, ¿bien? Prensión de pinza superior, pero es como que después sueltan las cosas, ¿vieron? Como que las tiraban las cosas, las tiran. Bueno, acá hay un aflojamiento, lo que se llama aflojamiento voluntario, donde empiezan a soltar con mayor suavidad las cosas, empiezan a depositarlas, no solo a agarrarlas y a manipularlas, sino a dejarlas con mayor suavidad. Y aparece algo también lindo, que son los lanzamientos. Bien, comienzan a lanzar, hacen la extensión de brazos, pero no interviene ni el tronco, ni las piernas, ni los pies. Bien, no hay técnica de lanzamiento acá. Simplemente es una extensión de brazo. Bien, es un lanzamiento bien también rudimentario. Y ahí ya estaríamos. Vamos a ir al área cognitiva, donde, si nos metemos de vuelta en lo que sería el contenido del espacio y los objetos, acá, en lo que es utilización y exploración de los objetos, se dan las reacciones circulares terciarias. Aparece otra palabrita nueva que es terciaria. Ya hablamos mucho de las reacciones circulares. Bueno, las reacciones circulares ya sabíamos bien qué era. ¿Se acuerdan que hablábamos de solamente el placer que causa el resultado? La acción. Ahora, en la secundaria ya sabíamos que, aparte del placer que le causa, esa acción genera una reacción, un sonido, una vibración. Entonces ya buscaban básicamente eso. Bien, buscaban el resultado de ese movimiento, el resultado de esa acción.
Estamos hablando de la secundaria. En la terciaria se da la suma de esquemas. ¿Bien? Se suma la primera, se suma la segunda y se busca otro objetivo ahora. Se utiliza la reacción circular para un bien diferente. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, tenía el objeto con el que golpeaba, ¿no? O sea, vamos a poner un bastón, como dijimos. Un bastón golpea, al principio golpeaba la pared, golpeaba la mesa, porque le gustaba golpear. Después le gustaba en la secundaria el tema del sonido que generaba ese golpeteo. ¿Bien? Bueno, ahora le sumamos que agarran ese palo y, por ejemplo, bajan de la alacena, no sé, una toalla que querían, ¿bien? Un juguete, una bufanda del perchero, ¿bien? Emplean ese objeto que utilizaban en la reacción circular, pero para un fin, ¿bien? Entonces, tienen un objetivo y lo llevan a cabo con la ayuda de ese objeto que utilizaban en la reacción circular, primaria y secundaria. Entonces acá es como que hay una suma de esquemas, que es también lo que veíamos, ¿se acuerdan en Piaget? Acá. La suma de esquemas adquieren estados más complejos, pero más superadores y más significativos. Obviamente que esto también le da muchísima independencia, le da muchísima exploración, porque obviamente ya no solo que se desplaza por sus propios medios, que es independiente, sino que también recurre a cosas que antes le tenían que facilitar, ahora recurre por sus propios medios. Que se terminó de grabar la segunda, ahí saco la pantalla. Bien. Bueno, y con el tema del área está todo comunicado, obviamente, acá está separado, pero todo comunicado para que se entienda bien cómo todos los contenidos se relacionan según la etapa. Desde lo socioafectivo y comunicativo, habla de, en relación de apego, que conquista cierta independencia. Empieza a soltar de a poquitito esa relación de apego, ese vínculo con el que lo atiende, básicamente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué conquista la independencia en la relación de apego? Precisamente por lo que estamos hablando. ¿Bien? Porque ya explora por su propio medio, porque mediante una reacción circular terciaria se abastece por sus propios medios, y porque mediante una coordinación dinámica general más evolucionada, tiene una marcha, aunque sea rudimentaria, pero también por su propio medio. Todo eso lleva a que conquista la independencia en la relación de apego. Bien, va de la mano. Y en el área de expresión y reconocimiento de emociones, acá es sensible a la atención, bien, en el adulto. Bien, acá eso es importante también. Empiezan ahora sí a interpretar ciertas emociones y expresiones de los demás, ¿no? Bien en profundidad. Ya saben dónde está la atención, saben dónde se mandaron la cagada, lo notan, lo pueden vivenciar y lo pueden detectar. Y con el lenguaje aparece algo que ahora vamos a ver, que se llama la etapa holofrástica, y lo que es la aceptación y el respeto de normas. Bien, respeto obviamente de normas externas. Bueno, lo de las normas es mucho más simple, pero seguramente lo que es holofrástico, muchos seguramente no tengan ni idea de qué estamos hablando. Acá, con lo que es básicamente holofrástico, es cómo utilizan a veces una palabra para... ya sabíamos que decían palabras, ya no eran repetición de sílabas, había palabras. Bueno, ahora esa palabra de forma holofrástica la utilizan como, por ejemplo, acepciones para diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de palabras, no te van a dar una oración entera, pero agarramos la palabra abre. Entonces, lo que es abre, te lo utilizan como apertura, la palabra, pero también vieron que lo ven a los chicos a veces que traen, no sé, una fruta o una naranja, se lo dan al padre y le dicen abre, ¿bien? Y bueno, el padre ya entiende lo que quiere decir, obviamente, porque comprende ese mensaje que es un mensaje holofrástico, ¿bien? O sea, la palabra abre es de abrir la puerta, la entienden, pero también
saben que la engloban para una oración completa, como todavía no tienen desarrollado el lenguaje, pero sí saben cómo utilizar esas palabras de forma orofrástica. Entonces, el objetivo de ellos es que le pelen la, no sé, mandarina, o que le abran el bonobón. Bueno, por decirlo de una forma. Entonces, te dan el objeto o lo que sea y abren, ¿bien? Te dicen, medio como indio. Bueno, eso es orofrástico. ¿Se entiende más o menos qué es alguna palabra orofrástica? ¿Bien? Tiene distintas acepciones, pero más que nada es eso. Lo más importante, más que las acepciones, es eso, que sepamos que de esa forma, con una sola palabra, sintetizan una oración. ¿Bien? Eso es orofrástico. Vamos a terminar el cuadrito con el segundo semestre de vida de lo que sería el año. Ya nos vamos ahora 18 a 23 meses completos, al año y medio a 2 años. Desde el área motora, en lo que es la coordinación dinámica general, acá se da una particularidad que es que empieza a saltar. Y obviamente ya la marcha rudimentaria pasa a ser una carrera. Ya utilizan el balanceo de brazos y ya sabemos desde la educación física que al utilizar el balanceo de brazos en la técnica de atletismo se corre más rápido, se avanza más rápido y con mayor equilibrio y coordinación. Bueno, por eso es que acá ya comienza a utilizar el cuerpo en su totalidad para la carrera y ya tiene una marcha mucho más técnica, más prolija, más segura. ¿Bien? Pero también lo que les decía, empieza a saltar, ya adquiere mayor fortaleza, obviamente que el caminar o el correr, empezar a correr entre comillas, a tener una carrera un poco más veloz que la caminata, le fortalece muchísimo su sistema motor y eso le da el paso siguiente, que es la fortaleza para poder despegar mínimamente los pies del suelo, que al principio amagan a saltar, bien amagan, ves como que saltan, pero lo único que hacen es flexionar un poquito las rodillas, bajar y luego extenderlas, pero no llegan a separarse del suelo. Acá comienzan al principio, no por completo, bien, simplemente quedan como en puntas de pies, y luego ya a hacer un pequeño salto. ¿Alguien quería hablar? ¿Puede ser recién? ¿No? Ah, me pareció escuchar algo. ¿Cómo seguimos? 9:51, vamos que seguimos bien, seguimos activos. Área cognitiva, bien. En lo que es la percepción del cuerpo, ahí está el reconocimiento, lo que les decía anteriormente, que empezaban acá, reconocen ya la imagen por completo, bien. Ya reconocen los elementos corporales en el espejo, reconocen una mano, reconocen la otra, bien, tienen una total comprensión de su esquema corporal que refleja una vidriera, que refleja un espejo. Bien, ya no solo es el tema de no reconocerse en el espejo como una persona diferente, sino que es a reconocer su esquema corporal en la totalidad. Por eso con el espacio y los objetos, acá hablamos de lo que se da básicamente relaciones cualitativas simples o topológicas. Bien, ¿a qué nos vamos con esto? Acá comienzan ya a discernir y a elegir. Bien, ya acá vamos a la calidad, vamos a la cantidad, por eso a veces es donde no son tontos y si ven un vaso que tiene mayor cantidad de líquido que otro, van a querer agarrar ese. Bien, si ven una bolsa que tiene más caramelo que otra, van a querer agarrar esa. Comienzan a comprender lo que es cualitativo también y cuantitativo. En el área socioafectiva y comunicativa, ya acá desaparece, por eso lo que era la relación de apego, que es lo que veníamos trabajando muchísimo de estas áreas, y hay un autoconcepto y autoestima de lo que es el reconocimiento de la imagen corporal, que va de la mano a lo que yo le decía recién de lo del espejo, y la búsqueda de lo que es la aprobación y alabanza de los adultos. Ya buscan eso, ya buscan la aprobación, la confianza, la felicitación, ¿bien? La alabanza del adulto, por eso es la etapa que empiezan a ser más payasescos. Vieron que hay una etapa ya en los 2 años por ahí que son más payasitos, bien, empiezan a jugar con eso
precisamente ¿por qué? Porque saben que de esa forma generan reacciones en los adultos, igual en las figuras más cercanas, y lo que están buscando ni más ni menos es eso, es la alabanza y la aprobación. Y con los iguales hay un juego paralelo y hay una imitación y hay un intercambio, que eso es lo bueno, que empiezan de a poquitito a poder dejar el egoísmo. Todavía no lo dejaron, pero hay una imitación, hay un intercambio, hay un juego paralelo con pares, así que es importante. Y esto está muy de la mano con la prontitud en la escolarización, ¿no? Esto va a estar más desarrollado con los chicos que van a sala de 2 con los chicos que no están escolarizados, donde todo esto comienza a desencadenarse tal vez un poquito más adelante. Con el lenguaje, acá lo que se da es que aparecen las emisiones ya de 2 palabras. Todavía no de oraciones, ¿sí? Pero ya de la suma de palabras. Anteriormente veíamos cómo ven solapando y adquiriendo mejores acciones, mejores estados. Ya, no solo que anteriormente podían decir una palabra, sino que la podían utilizar como para distintas cosas o para englobar una acción o una oración. Bueno, acá ya ahora pueden al menos meter 2 palabras. Entonces, por ahí te van a dar la naranja y en vez de decirte abre, por ahí te dicen abre fruta. ¿Bien? Entonces, bueno, ya es un indio un poco más moderno. No sé, ahí sí alguien quería hablar o no. Sí, quería decirle que según la teoría de la evolución, Darwin. coincidiría más o menos el comportamiento primitivo con los 12 a 18 meses, ¿no? Sí, te escucho. No, eso le quería preguntar, aproximadamente, cuando pasa el hombre de estar en cuadrupedia a la bipedestación. Sí, si vamos a Darwin, a la evolución básicamente del mono, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque las características son las mismas, en cuanto a la Sí. comunicación, a la utilización de herramientas, a la Sí, exploración. a la manipulación de herramientas. Sí, no tengo presente, sinceramente, conozco la teoría de la evolución, pero no tengo presente puntualmente en qué estadio se da cada evolución, ¿no? Pero seguramente que sí, que sea así. Si vos estás más al tanto de en qué periodo se dan, y vos me decís que se da entre los 12 y los 18 meses, Sí, en la teoría de la evolución. en esa época, o sea, se mantiene, aunque crezca y sea mayor, llega a los 18, 20, 30 años de vida, en la evolución estaría más o menos con las mismas características. Claro, sí, totalmente. Sí. Y bueno, a ver, y esto también, para hacer ese paralelo también, a lo que lleva es a que seguramente años mucho más posteriores se achique más todavía todo esto. ¿Bien? Precisamente por una cuestión simplemente de evolución, ¿no? Se evoluciona físicamente y también cognitivamente. Es lo que hablábamos creo con ustedes también, de lo que es la evolución, que hay cosas que se van dejando de utilizar, o hay cosas que ya va a haber mutuaciones en el cuerpo, que hay cosas que ya no se van a utilizar, que no se van a usar directamente. Creo que fue con ustedes lo que hablamos de los dedos del pie, puede ser con ustedes, ¿lo hablamos eso? El tema de que se decía que no va a haber dedos de los pies, simplemente el dedo gordo, y el resto va a ser un bloque. Ya el hombre anda en calzado. Entonces, todas esas evoluciones van generando cambios, y seguramente también, por eso es que los chicos también, si bien tienen muchísima más estimulación, también van naciendo cada vez más evolucionados. Y en la época de, bueno, obviamente con la teoría de la evolución se evolucionaba muchísimo más posterior y se adquirían esos estados que acá estamos viendo a los 18 meses con muchísima más posterioridad, pero bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? De evolución y bueno, y de pasar de un estado a otro
con mayor facilidad y con mayor celeridad, ¿no? Bien. Como estamos acá, quedamos en los 2 años. Vamos a dar un poquito más, todavía queda un tiempito. Bien. Vamos a ver, aunque sea estos 2 cuadritos, y no creo que lleguemos a ver el último, pero por lo menos vamos a completar. ¡Ah! Son las 10 ya. Sí, son las 10, profe. No, listo. Bueno, escuchen entonces, cortemos acá. La clase que viene, si, esperen que saco la presentación, si retomamos, esperen que voy a poner ahí que entró también ahora en esta clase, está Gaby que no estaba antes, Castro. Así ya no me pierdo ninguno. Perfecto. ¿Y alguien más? No, que no pude estar presente en la clase anterior. Son todos los mismos, el resto. Sí. Bueno, les decía, chicos, entonces, el jueves próximo, recuerden eso, el jueves próximo tenemos el parcial. Ya lo había puesto ahí. Ahora figura como Gaby Castro, antes parecía como Gaby, nada más por eso. Jueves próximo tenemos el parcial. Ya hablamos de lo que era, bien, recuerden los 4 temas, funciones de crianza, juegos, Piaget y Erikson. Nos vemos el jueves próximo, descansen que ya es muy tarde, ya me escucharon demasiado, gracias por la atención nuevamente, buen finde y nos estamos viendo la semana que viene, chicos, éxitos. Chao, profe, buen